Continuamos con más información en esta mañana de la radio, nuestro espacio habitual de los miércoles que se trasladó a hoy para hablar de salud, para hablar de COVID, para despejar algunas dudas con un médico que responde, el doctor Julio Saleme, que está en línea. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos teniendo ahí un temita, a ver si lo escuchamos, Julio. Hola. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Julio, bueno, como siempre, como cada semana, para despejar algunas dudas, para explicar algunas situaciones, para seguir hablando de COVID, porque lamentablemente hoy no se habla de otra cosa. Pero, digo, con la mirada puesta en el tema vacunación, a nivel nacional se conoció una noticia de una docente cordobesa que con las 2 dosis de Sinopharm falleció y vuelve otra vez el fantasma del miedo de la efectividad de la vacuna. Sí, y digamos, si se conocen también casos de gente que con sus 2 dosis enferma. Caso, digamos, conocido esta semana del gobernador Gorbet, de Entre Ríos, que con 2 dosis volvió a enfermar por segunda vez. Claro. Cuando nosotros decimos la eficacia, la eficiencia, la efectividad de la vacuna, nunca hablamos del 100%. Claro. Quizás no conozco el caso clínico específicamente como para hablar de la docente de Córdoba, pero sí, digamos, conocemos el caso por la información periodística. Habría que ver en detalle qué es lo que le pasó, pero posiblemente también puede estar en ese pequeñísimo porcentaje de gente que, digamos, que queda expuesto. Cuando uno habla de grandes porcentajes, 90 y pico por ciento, ¿qué quiere decir? Que alguien vacunado tiene el 90% de eficacia la vacuna que se puso, que quiere decir que está 90% más preparado para resistir la enfermedad. Claro. Y si se contagia es más leve, y si se contagia y es leve no va a ir a una terapia intensiva y no va a tener mortalidad. Pero sí, digamos, no va a tener mortalidad groseramente. ¿Te acordás que dijimos en algún programa que el 0,04% de la población puede morir? Claro. O sea, si entras en ese 0,04, morís. Digamos, eso es en gran escala es lo que pasa, lo que te estoy diciendo. No es posible enfermar. Lo que pasa también es importante que cuando enfermas contagiadas, por más vacunado que estés, claro, por más que tengas las 2 dosis, y se sigue transmitiendo la enfermedad. Por eso que insistimos en el tema de los cuidados. Bien. Bueno, como te decía la semana pasada, vos me dijiste vamos a hablar de vacunas, sobre todo por este tema. Cuando dijimos, bueno, el encierro total, volver a fase 1, es decir, es el fracaso del plan de salud, si es que en la Argentina hay un plan de salud. Yo dudo, sí. Por lo menos, si es que lo hay, dudo de la eficacia. Me parece que son todos cuestiones hechas en el día a día, a la que te criaste con arrancar nomás. El ministro de Salud allá por enero, febrero del año pasado dijo que esto no iba a llegar acá, sí. Y había otras enfermedades importantes. Bueno, esto llegó, mató, bueno, todas estas cuestiones que ya ves, ya arrancamos mal desde el principio y seguimos mal. Terminamos en el fracaso de esta semana, una semana típica, cerrada y no cerrada, pero bueno, desde los papeles está toda la actividad cerrada en fase 1, porque bueno, los casos se han disparado terriblemente por ausencia de políticas con 2 dedos de frente, ¿no es cierto? Todo parches. El año pasado se cerró de gusto, todo el año se cansó a la gente, y ahora que habría que confinarla para poder bajar y achatar a martillazos, como dicen, la curva, bueno, la gente está cansada, no cumple con las restricciones, la mayoría de los negocios siguen funcionando porque no pueden de otra manera, porque si claro, no te morís de COVID, te morís de angustia, de enfermedades psicológicas o haciendo enfermedades orgánicas por cuestiones psicológicas, ¿no es cierto? Claro. También. Entonces, de uno u otro lado terminás en el cementerio. Esta es la situación de cómo termina. Es una semana, y ustedes lo sabrán también, en la que se cierra todo para tratar de amesetar esta curva que no tiene fin en su ascenso. Ayer más de 35.000 casos. Por supuesto que no están estas últimas medidas, pero sí están los efectos de las medidas de los DNU anteriores. Ya los estamos viviendo.
una semana que se pone de un cierre total de 9 días, donde no hay ningún ciclo viral de 9 días. Claro. Digo, el ciclo de 14, o sea, es un sinsentido también desde que empezamos. Es lo que pudieron hacer como restricción. Cuando le sale el enano fascista, le metieron 9 días porque engancharon justito el fin de semana, el feriado. Sí, porque tienen incorporado el trabajo en el sistema público, porque hablaron solo de 3 días hábiles. Absolutamente, entonces ese es lo que te digo, salen en una fascista y decimos cerramos todo. Digamos, la gente está cansada, la gente no cierra nada, el virus sigue circulando, y lo peor de todo que la excusa es que íbamos a vacunar más. En realidad es una semana que se ha vacunado muchísimo menos. Lo de ayer fue uno de los días con menor vacunación que ha habido. Siguen llegando vacunas, pero el tema es que lleguen a Ezeiza las vacunas y que las veamos en la televisión cuando las bajan de los aviones no producen inmunidad. Aquí la inmunidad tiene que estar puesta cuando uno tiene una buena logística y un buen sistema de salud para poder aplicarlo en el brazo de los pacientes. En tiempo y en forma, porque en forma es bueno hacerlo bien, esa aplicación, y en tiempo también, porque se nos está yendo, ya estamos entrando en el invierno, lo venimos diciendo desde diciembre, que yo tengo este espacio acá, noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo era, va a llegar la segunda ola, va a venir, porque ya estaba en el invierno del norte, en el invierno boreal de Europa, y todos los países del norte ya estaban viviendo la segunda ola y dijimos, va a volver, entonces tenemos la oportunidad de vacunar muchísimo y no íbamos a agarrar. Nosotros aquí en el sur, aquí en Argentina, hubiéramos evitado, si hubiéramos vacunado, hubiéramos evitado la segunda ola como no la podía evitar Estados Unidos y Europa, porque ellos los agarró el invierno recién con empezando la producción de vacunas. A nosotros eso era el verano, o sea que pudimos tener todo ese tiempo. Bueno, todas las informaciones periodísticas, ustedes saben de toda la polémica que hay con el tema de las vacunas, el tema que las vacunas recién ahora están empezando a venir, se va a terminar el invierno y vamos a estar sin vacunarnos. Ya la Organización Mundial de la Salud ayer, estos días anteriores, largó una alerta en que no hay países que estén cerca de la inmunidad de rebaño, que tienen que andar cerca del 80%, con 2 dosis, para decir cortamos la circulación viral. O sea que tenemos epidemia, pandemia o como fuere. Si es epidemia, digo, en nuestra zona, porque esto no se va a solucionar y quizás en algunos países del norte, en algunos países evolucionados, lo puedan solucionar y se saldría de pandemia. Si no, seguiremos en pandemia por un tiempo largo. Tenemos para años a este ritmo. Bueno, justamente hoy hablábamos de ese tema porque el viernes, cuando se anunciaron las restricciones, y ahora sí hablando del plano local, el titular de salud aquí en Pehuajó habló de la llegada de vacunas inminente que se anunció hoy para colocar mañana, es decir, en una semana no hubo vacunación en Pehuajó. Sí, la semana que estuvimos cerrados esperando que evolucionara muchísimo la cantidad de vacunas y entonces pudiéramos después abrir la circulación. Sí, una semana de vacaciones, literal, una semana de vacaciones, literal, no se hizo nada, absolutamente nada. Y si uno ve, ¿qué se hacen? Controles para la televisión, muchísimos controles donde entre Buenos Aires y Cava, porque vergonzosamente se tiran enfermos, muertos, límites entre Buenos Aires y entre Capital y el Gran Buenos Aires, digamos. Ni llamemos el AMBA porque el AMBA no existe, entonces no se pueden tomar políticas en conjunto, pues es un invento que no existe, no es constitucional, no está en ningún lado. Hay una provincia de Buenos Aires y una ciudad autónoma de Buenos Aires y una nación, que es donde deben tomarse las medidas sanitarias. Después que se tenga que trabajar en conjunto, no son dos monedas aparte. Pero el AMBA no existe, existe el Gran Buenos Aires y existe la capital federal, para decirlo en términos históricos. Julio, hablábamos al principio... Distintas autoridades, cada cual, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, pero cada uno cumpliendo su función. Exactamente, entonces lo único que nos muestran es que que han cerrado absolutamente, no todos, no absoluto, sino parcialmente, la pasada, sobre todo por General Paz, de 70 y pico cruces, y han dejado algunos, los más importantes, está la Gendarmería, bueno, está todo. El enano fascista está puesto ahí y ahí sí controlan absolutamente todo, pero después uno puede andar libremente en el subte y en los colectivos, te lo garantizo, doy fe de que la cosa es así, que uno puede andar tranquilamente en subte el problema está en las terminales, claro. Está en las puntas, digamos, del subte. En las estaciones del medio no te para nadie.
Y en las, bueno, para la gente que conoce Buenos Aires y que ha andado en colectivo, digo, en el colectivo podés andar tranquilamente en tanto y en cuanto no sube el chancho. La gente que anda sabe allá que el inspector es el chancho. Entonces, en tanto y en cuanto no sube el chancho, se puede andar tranquilamente en absolutamente todas las líneas de Buenos Aires. El problema es la pasada por la General Paz. Si eso puede solucionar el problema de salud, bueno, contame cómo. Yo lo que te digo que nada más que para los medios, para mostrar que se está haciendo algo. Y entonces así estamos. Julio, decía, y basándonos en los casos y más allá del cuadro clínico, tanto de la docente que hablábamos al principio como del gobernador, ¿cómo es? Y lo hemos dicho muchas veces, yo lo sé, pero hay que repetir la información cuando la gente no la comprende o cuando la gente vuelve a consultar. Es esa, a eso es lo que le llamamos informar. En este caso, digo, ¿cómo es el tema de la vacuna? Digo, pones una primera dosis, ¿cuándo hay que poner la segunda dosis? Bueno. ¿Y cuándo empiezan esas dos dosis a hacer el efecto necesario para evitar las muertes, como veníamos diciendo, más allá de ese mínimo porcentaje que puede no evitarse? Bueno, hay dos tipos de vacunas fundamentalmente que son muy distintas. Las que se fabrican en China, en conjunto, algunas no llegan a la Argentina y acá llega Sinopharm y otra más. Dos. Esas son a virus vivos atenuados. Se utiliza un virus, normalmente el virus del resfrío, se le saca a ese virus, se lo modifica, son modificados y atenuados. Modificados en el sentido, se le modifica alguna parte de su información y no te produce el resfrío. Y sobre eso se carga información del virus del COVID para que el organismo reaccione y haga anticuerpos contra el COVID. ¿Se entiende? Sí. Ese es el sistema. Ahora se está haciendo un convenio nuevo con una vacuna china de una sola dosis. Se está hablando en estos días, ayer, antes de ayer. Esa vacuna es de la misma manera. Virus vivos, modificados y atenuados. ¿Está? Con el virus del resfrío. Bien. El resto de las vacunas, por lo menos las que yo conozco, son ADNs, son con trozos del virus de COVID que tienen una información genética que, digamos, que lo que hacen es, al ser inoculados, producen la generación de anticuerpos por parte del organismo. O sea, son dos sistemas completamente distintos uno del otro. En realidad hoy yo te diría no se pueden mezclar. Claro. ¿Está? Bien. Y la que tiene una tecnología distinta también está aparte de las dos que dije. Las otras son Pfizer, Modernas, la Sinopharm, la de AstraZeneca. En la primera partida de AstraZeneca acá vino de India y se llamaba Covishield, pero es AstraZeneca. ¿Está? Bueno, todas esas son las que te dije del ARN, el segundo mecanismo. Vamos ahora a lo concreto y fácil para la gente. Claro. Primera dosis de Sputnik, hay que dar la segunda dosis de Sputnik porque son distintas y complementarias. Entre las dos llegan al 96% de efectividad. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que la persona vacunada va a tener 96% más posibilidades de defenderse respecto del que no está vacunado. Bien. No que de cada 100, 96 tienen anticuerpos y 4 no. Todos tienen anticuerpos, pero todos generan anticuerpos, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida, porque depende del organismo de cada cual, pero todos están en un 96% en mejor performance contra la enfermedad. Bien. Otras vacunas tienen el 80%, están en el 80% mejor. Bueno, esta es la vacuna Sputnik. Tiene su segunda dosis, se puede dar hasta los 120 días, o sea, 4 meses. Ahí sería lo mejor. Ya después nos quedamos con una sola, y tiene muchísima efectividad también, pero bueno, pero no a esos niveles. Bien. Las demás vacunas también, como ser AstraZeneca es la más estudiada y es la que en Gran Bretaña han hecho el plan de una sola dosis con AstraZeneca, y decir, en lugar de dar dos dosis, como la dosis primera y segunda es igual, es el mismo componente,
le damos a mucha mayor cantidad para tratar de conseguir la inmunidad de rebaño. ¿Está? Y se comprobó ahí que inclusive ya en estudios ahora de tercera fase, ¿no es cierto?, en estudios clínicos en personas ya con millones de vacunas colocadas en el mundo, que es muchísimo más efectiva darla la segunda dosis entre los 90 y 120 días. Produce más inmunidad y por más tiempo. Ya llega hoy estudiado hasta más de 10 meses. ¿Está? Más allá no se sabe porque no hay estudios, más de los 10 meses. Esto en cuanto, no sé, pregúntame vos lo que la gente te pregunte. A mí esta es la pregunta que más la gente en la calle a mí me hace. Vecinos, gente conocida. Esa es una, claro, ¿Qué hago con la segunda dosis? ¿Qué hacer con la segunda dosis? La segunda dosis, ¿a qué tiempo? Y la 4 meses. Y la otra pregunta es, ¿a partir de cuándo empieza a hacer ese efecto? Digo, yo me vacuno hoy y ¿cuándo comienzo a generar los anticuerpos para protegerme del virus? Entre 14 y 21 días. A los 28 días uno está muchísimo más protegido. Pero a los 14 días ya empieza a haber títulos, los 21 días serían el promedio y yo digo 28 días está muy bueno, uno está protegido con anticuerpos. Bien, porque esto es importante. La gente produjo, la persona, ¿no es cierto?, a quien uno inmunizó, produjo anticuerpos. ¿Contra qué cosa? Contra el antígeno que tenía en la vacuna. La vacuna es el antígeno, el organismo produce anticuerpos. Esto lo podemos enganchar con los test, a ver si se entiende, porque ya lo expliqué una vez, porque la gente también pregunta, ¿me hago un test, no me hago un test? El PCR no me dan turno, que cuesta muy caro, o esto que el otro, me hago un test de antígenos. No son muy efectivos. Es medir la cantidad de antígenos que tengo en el cuerpo, y si dan alto es porque estoy infectado. Claro. ¿Está? Pero es muchísimo más específico lo que se llama PCR, ¿está? No medimos el antígeno, sino el movimiento, digamos así, metabólico de una proteína. Lo quiero decir más o menos fácil para ver lo que es PCR. Bien. Pero eso es muchísimo más específico y me dice, si está positivo, es muchísimo más probable que estoy enfermo que en el test de antígenos. O sea que el test de antígenos hay que tratar de evitarlo, ¿está? Sí, el de anticuerpos, uno lo mide y sabe si en realidad generó defensas. Pero ahora vamos a una cosa, puede ser que uno haga en unos cuantos meses, un test de anticuerpos y no aparezcan los anticuerpos, ¿no es cierto?, que es lo que uno mide. Entonces debería medir unas células que son los linfocitos B, que es la memoria que queda en el organismo, que cuando aparezca un virus, esa memoria va a fabricar anticuerpos. ¿Está? Y es lo que pasa siempre a la larga, se llama inmunidad celular. Hoy si uno se hiciera, porque nos hemos vacunado todos de sarampión o de las otras enfermedades, de antipolio, con la Sabin, cuando éramos chicos, si medimos títulos de anticuerpos, no tenemos títulos de anticuerpos, pero estamos protegidos contra esas enfermedades porque tenemos linfocitos B que tienen memoria y que ni bien aparezca el virus, van a producir anticuerpos. O sea, que si yo los voy a medir fuera de la infección, no voy a encontrar anticuerpos. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, que tampoco la gente tiene que volverse loca con los test serológicos. Eso es lo que quiero decir. No hay que preocuparse por eso. Hoy hay que preocuparse por vacunarse. No sé, insistir, hay una página, hay que ir a la municipalidad, molestar, joder de alguna manera para que a uno lo vacunen. Eso, porque esa es una pata fundamental. La otra, esa depende del Estado. La otra pata fundamental en esta lucha es aumentar los testeos, encontrar los enfermos y aislarlos, porque muchos son portadores. ¿Está? Entonces, si no paramos eso, por más restricciones del enano fascista que podamos hacer, no estamos parando la circulación viral. Porque esto, hay una ciencia que se llama epidemiología, que toma a la sociedad como un cuerpo entero, como un solo cuerpo, como si un médico en un consultorio tomara el cuerpo de un paciente. La epidemiología toma toda la sociedad y tiene que hacer, tiene herramientas para ir modificando las cosas que van pasando. Las herramientas son encontrar y aislar para no permitir que el virus vaya de un organismo a otro. Esto es para eso se hace
el aislamiento preventivo de los pacientes. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, primero habría que testear más, y encontrados mínimo, porque tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días el COVID. Puede estar incubando, tener el virus, estar ya enfermándome, estar contagiando, ¿no es cierto?, porque la carga viral va aumentando y llega a ser grande y contagia, y todavía no tener síntomas. Los síntomas aparecer allá en la segunda semana. En promedio esto son 10 días. O sea, 10 días, un contacto estrecho, 10 días tiene que estar encerrado, de alguna manera, para no andar contagiando. Estas son las medidas que tenemos. Aislamiento con muchísimo testeo, pero mucho. Se tendría que estar haciendo entre 500.000 y 1 millón de testeos por día en la Argentina para decir estamos trabajando más o menos bien. Entonces los porcentajes de positivos darían entre el 5 y el 8%, que son los números que mundialmente se manejan donde se hacen las cosas bien. Acá estamos cercanos al 50% de positivos. ¿Qué quiere decir? Que los enfermos están y los test son tan poquitos que me da muchísimo, muy alta la ecuación. Y el tercer pilar de todo esto es el que le toca a la gente, que es la responsabilidad individual. Las otras eran sociales. Estas son individuales, que es cuidarse, y no nos vamos a cansar de repetir esto, porque a la larga es la poquita vacuna que tenemos y los cuidados de cada cual. Y esto es todo lo que tenemos para pelear en un mundo, en el mundo que nos toca, en la parte del mundo que nos toca vivir. Cuidarse es el barbijo, si es posible barbijo doble, encontrarse con alguien en el medio exterior, no en habitaciones cerradas. Si son habitaciones cerradas, aireadas en forma diagonal, o sea, transversal, para que el aire corra. Distanciamiento social y andar lo menos posible, ser responsables y andar lo menos posible. Yo entiendo que hay que trabajar, bueno, todas estas cuestiones hay que hacerlas, porque si no vamos a morir de otros tipos de enfermedades. Y hoy yo te quería hablar, pero me parece que el tiempo se nos está yendo, de lo que es la promoción y la prevención de la salud. Nos estamos olvidando de todo esto, no se está haciendo ni promoción de la salud, ni prevención, y la gente se va a enfermar y morir de otras enfermedades. Por eso yo lo había puesto, digamos, promoción y prevención de salud en pandemia, en esta circunstancia. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque el Estado, la salud se la ha dejado nada más que para el COVID. El Estado tiene todo un sistema de salud histórico desde todos los tiempos, que podrá ser mejorable o no, pero como ser la vacunación no se hizo por esos carriles. Entonces, bueno, acá tenemos los resultados. Julio, la última, y vamos a hablar de este tema seguramente la próxima semana, pero es una pregunta puntual. Una persona que tuvo COVID el día 11, recibió el alta ayer y tiene turno para vacunarse mañana. Si es recomendable aplicarse la vacuna. Todavía no. No. Lo más recomendable es dejar pasar 28 días, o sea, un mes más o menos, porque es más eficiente la cantidad de anticuerpos que después va a reaccionar el organismo. Bien. Cuidarse este tiempo. Por supuesto, una vez vacunado hay que seguir cuidándose muchísimo. Sí, seguro. Dije que hasta 20 y pico días no tenemos inmunidad necesaria, y cuando la tenemos nos podemos enfermar y seguir contagiando. Pero específicamente para esta persona y para todo el mundo que ha sido dado de alta, si consiguen que a los 30 días lo vacunen con una dosis, es espectacular, porque lleva los títulos de anticuerpos muchísimo más, no en más cantidad, sino en más tiempo para adelante, y está cubierto en una enfermedad que vino y no sabemos cuándo se va a ir. Julio, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos hablando la próxima semana. Bueno, puede ser que con mejores noticias. Esperemos que sí. Saludos y buen fin de semana. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, el doctor Julio Salem, en su espacio habitual de salud, hablando del manejo de toda esta situación y los fracasos que nos llevan hoy a repetir fórmulas que ya nos sirvieron antes.